Amados hermanos, tengan ustedes nuevamente muy buenos días. Les saludo en el amor precioso de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad, continuando con el devocional, estamos ya en el capítulo 23 del libro de Primera de Samuel. Hemos visto en el capítulo anterior cómo David como que deja de consultar a Dios e invade el temor, el miedo en su corazón por causa que su vida era atentado con muerte, es decir, peligraba su vida, la vida de David, y él empezó a tener temor y hace algunas mentiras, deja su identidad del ungido, del reconocido de parte de Dios para ser rey de Israel, y se niega a sí mismo y aún se hace pasar por un loco. ¿Se acuerdan? Porque tuvo temor de muerte en su corazón. Le invadió el temor. Hemos dicho de que cuando hay estas situaciones, busquemos el rostro del Señor. Si Dios ha prometido hacer algo contigo, Dios lo va a cumplir en tu vida. Y así también en la vida de David. Entonces él huye a la cueva de Adulam. Hemos hablado, Dios había ya permitido este lugar. Para David era el refugio para él, pero Dios ahí quería ser su refugio, su amparo, su consolador, su abrazo, pero también aquel que iba a formar el carácter de rey y de soldado militar en él. ¿Y cuál era lo que qué era lo que encuentra él ahí en ese lugar? Dice que él llega, tal vez hayan habido personas, ya lo hemos dicho, mendigos, personas que caminaban por la calle, no tenían casa, hogar, pero también todos aquellos que se sentían adeudados, afligidos, y dice la palabra con amargura de corazón, es decir, todas las personas que renegaban y habían sido pues ya despojados de sus cosas por el gobierno dictatorial de Saúl y abusivo por los impuestos que él hacía, porque Saúl había cambiado ya a estas alturas totalmente su corazón. Y en este capítulo que vamos a ver más a un Saúl ya desencajado, a un Saúl ya ciego en sus funciones como rey. Como rey él tenía que proteger a su pueblo, pero él se enfrasca en querer matar a David. Bien, hemos dicho que ahí, Dios lo escoge en Adulán a David, lo entrena, lo disciplina, lo ejercita, y también escogió esos 400 hombres que no tenían identidad, que eran despreciados por la sociedad, que eran ya descartados por la sociedad. Ellos mismos ya no tenían un futuro prominente, ya no tenían un futuro acogedor, no tenían futuro en sus vidas. Y Dios escoge a esas personas. Dije yo, ahí estaban todos los despreciados de la sociedad. Y a veces nosotros miramos así, pero Dios no mira así. Hemos dicho que Dios mira el corazón de las personas. Y bien, bajo este contexto, ahí es entrenado, disciplinado David. A carne propia conoce la sensibilidad, o su corazón se pone sensible a las necesidades, viendo a esta gente que aún de repente estaba aún peor que la condición de él o en igual condición que él. Entonces Dios hace ver y cambia y mejora el corazón de David a ser sensible a las necesidades. Si uno anhela un ministerio pastoral, Dios quiere que nosotros veamos de manera integral como Dios miraba a las personas a través de Jesucristo, y en esta ocasión a través de David. Quería que mirara con misericordia, quería que mirara con amor a estas personas que la sociedad desprecia. Quería que abrazara, que se convirtiera su amigo, su confidente. Quería que a estas personas los llevara a la adoración íntima con Dios y sus vidas puedan ser transformadas. Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia, amada iglesia, del pastorado. Tener un corazón sensible a este tipo de personas. Lo normal es despreciarlos, lo normal es oraré por ti, chao, de lejos nada más y listo. ¿Cuántas personas a veces irán o fueron o irán en futuro a la iglesia nuestra pidiendo una ayuda,
no juzguemos por su apariencia, no juzguemos por su condición. Veamos el corazón de estas personas. ¿Quién sabe si de ahí pudiera nacer el futuro pastor de nuestra iglesia? Recuerden ustedes la historia de Jabes, despreciado totalmente, pero Dios lo usó, Dios lo llamó. Bien, bajo ese contexto no voy a extenderme. Me han dicho, bueno, que no puedo extenderme mucho, así que este devocional voy a procurar hacerlo lo más corto posible. Bien, bajo ese contexto, bueno, David ya entendió la razón, entendió su llamado y dijo, lleva a sus padres a un lugar seguro y les dice, bueno, yo dejo acá a mis padres hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Ya entendí que no puedo huir, ya entendí que Dios está conmigo, ya entendí que Dios me va a empoderar, pero yo no sé cómo, ni idea de cómo voy a ser rey, pero sí sé que lo seré. Bien, acá dice David en el desierto. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban sus eras. Viene un grupo, unos mensajeros posiblemente de la ciudad o del pueblo de Keila, se acercan donde David, porque ya salió de Adulán, recuerdan, y les dice que hay unos filisteos que roban y matan al pueblo de Keila. Miren, fueron a buscarlo a David, este pueblo de Keila o los mensajeros, mas no fueron donde Saúl, a quien le correspondería la acción de proteger, reprender a los filisteos y proteger a su pueblo. Pero ellos ya visualizaban en David el futuro rey de Israel y ya no miraban con agrado a Saúl por sus acciones, por lo abusivo que había sido, por el odio, el rencor, la rebeldía, el enceguecimiento que él había tenido o pasaba en esos tiempos Saúl. El pueblo ya no lo miraba como rey a pesar de serlo. Entonces, miren, algo por aprender, algo rápido. Nunca permitamos el orgullo, nunca permitamos la autosuficiencia, la ambición económica para tener quizás mayor estatus, mayor cosas materiales, no sé. Pero el pastorado no es para eso, ojo. El pastorado es para servir y dar de lo que tenemos al pueblo y al necesitado. Pero bueno, ese es otro tema. Vemos que Saúl sí se había endurecido su corazón y se había vuelto un personaje malévolo en esos tiempos. Y ya no buscaban a Saúl, a pesar de que era rey, sino buscaban a David, el futuro rey. Y bien, y David dice, escuchando esto, consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a ese pueblo de Keila. Miren, David tuvo muchas razones para poder decir a Keila o a los mensajeros que no iba a ir en batalla porque su vida, no le competía ya como función, le competía a Saúl, ya lo dije, y que su vida corría peligro y que no estaba en las posibilidades militares de poder emprender una batalla. Pero tal vez él recordó, tampoco lo estaba cuando yo enfrenté a Saúl. Entonces no fueron mis fuerzas, no fue mi inteligencia, no fue mi experiencia militar, sino fue el poder del Espíritu Santo, fue el respaldo de Jehová de los ejércitos, el Dios viviente sobre mi vida. No fui yo, sino fue Él, y yo fui un instrumento en sus manos. Tal vez recordó eso. Y él dice, consulta a Jehová, y Dios le responde. Y aquí hay algo importante, tercera cosa importante, es que él aprende o renueva su intimidad y su compromiso con Dios de consultarle. Antes no consultó, y por eso fueron las consecuencias de esos 80 y tantos sacerdotes muertos por Dog el edomita, ¿se acuerda? Por causa de la mentira de David. Bueno, esa es la historia de ayer. Hoy estamos en la historia de un David ya reformado, de un David ya transformado, seguro de la identidad que Dios le había dado, empoderado en la presencia del Espíritu Santo. Sabía
que era el rey. No sabía cuándo iba a asumirlo, pero sí sabía y obedece a Dios en una coyuntura muy difícil. Tenía unos soldados todavía inexpertos seguramente, todavía aprendices en las cosas militares, pero él consulta a Jehová porque, recalco, él sabía que no era con sus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Pero los que estaban ahí, dice, con David le dijeron, aquí nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo ya. Estando aquí saliendo de Adulán, ya estamos con miedo, David le dice. Ya tenemos temores, David. Sabemos que el ejército de Saúl está atrás de nosotros. Quieren matarnos. Si nos encuentran, nos matan. Y ahora tú quieres que vayamos a Keila y matemos a los filisteos. Recibe el consejo de su ejército, de sus consejeros que estaban alrededor de él. ¿Cuánto más si no fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Mire, ahí está Saúl persiguiéndonos. Es un lugar, tenemos ya como enemigo a Saúl, que es bastante. No tenemos las armas ni la experiencia necesaria para enfrentar un ejército. Tenemos ya un enemigo, Saúl. Tenemos otro enemigo que es los filisteos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y Saúl quiere matarte. Y no tenemos las experiencias necesarias. Entonces, dice las Escrituras, capítulo 4, volvió a consultar David a Jehová. Y Jehová le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, y yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados, les causó gran derrota y libró David al pueblo de Keila. David obedeció, venció el miedo, Recuerden, David haciéndose pasar por loco, babeando, rayando las puertas, escribiendo para salvar su vida. Ahora vemos un David transformado. ¿Pero qué tuvo que pasar? Un proceso de intimidad con Dios. No solamente él, sino aquellos que se reunieron en ese lugar con él. Bien, acá vemos la obediencia de David, creyendo en las fuerzas de Jehová de los ejércitos. Aquí vemos también el pueblo, el remanente de esos 400 que vamos a ver que ya no eran 400, sino algunos más. Obedecieron a David. Miren, todo está en contra de nosotros, todo pronóstico es en contra de nosotros, pero si tú dices, David, iremos, porque vamos a creer en tu Dios e iremos a la batalla. Ninguno se negó y todos fueron a la batalla y obtuvieron una gran victoria, dice las Escrituras. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado en la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl al pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Vean aquí dos cosas que lo voy a subrayar, que considero muy importante. Uno, veamos el desenfocado corazón de ira, de odio de Saúl. Él no dice, David le estaba haciendo un favor. Él no dice, iremos a matar a los demás filisteos, iremos o yo me coronaré como rey de la victoria de aquel lugar. No, él se enfrasca, enceguecido en su odio, en querer no solamente matar a David y a sus hombres, sino también al pueblo de Keila. Vean el corazón de David. Iré a ese lugar. 1. 2 dice, Dios me lo ha puesto. Vean, esto es algo que hay que tener cuidado. Él dice, Dios me ha dado, bendita sea el Señor, aleluya, gloria al Señor, que Dios me ha entregado a David en ese lugar, porque era como una especie de entrada y no salida posterior. Entonces Saúl quería acelerar, llegar ahí, y David no podía haber tenido, es como una ciudad cerrada con muros altos y con una sola entrada, ¿verdad? Entonces, por eso es que Saúl expresa, Dios me lo ha entregado, dice, en una ciudad con puertas y cerraduras. Gracias, Señor, aleluya, Señor. Miren el corazón loco, digamos así, de Saúl, el pensar tal cosa. Pero a veces también nosotros somos locos. Ven, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, algo rápido. Señor, necesito plata. Y ves a una señora
caminando por ahí se le cae a sus 100 soles. Tú sabes que se le cayó, esa señora necesita sus 100 soles y es suyo, se lo ganó con el sudor de su frente, con su trabajo, para pagar, comprar, no lo sabemos. Y tú dices, gloria al Señor, aleluya, Señor, el Señor me ha provisto. No, lo que usted tiene que hacer es devolver esos 100 soles a la persona que se le cayó, ¿verdad? Entonces cosas así, este es un ejemplo minúsculo, pero cosas mayores podemos hacer dentro de la iglesia. A veces suceden cosas por disciplina del Señor, a veces suceden cosas que por causa de un mal manejo, no sé, y decimos nosotros justificando, gloria al Señor, el Señor ha provisto, el Señor nos llevará a otro lugar mejor, es porque cosas mejores van a pasar sobre nuestras vidas. Esa es la iglesia carismática. Pero nosotros aprendamos del fundamento de la palabra. ¿Qué es? ¿Qué hacía David? Consultaba a Dios. Si alguna situación de cambios que no nos gustan, del entorno ministerial, de la iglesia, no sé, digamos, Señor, ¿en qué me he equivocado? Digamos, Señor, ¿qué hice mal, Señor? Enséñame, Señor. David decía, de aquí en adelante, vamos a hacer mucho en los salmos, endereza, Señor, mis caminos, endereza y mira si hay pecado en ellos. No era que le esté cometiendo pecados. David tenía mucho temor a no equivocarse y hacer la voluntad perfecta del Dios viviente. Bien, y acá vemos a un Saúl desenfocadísimo. Bueno, avanzamos rápido. Y luego, y dijo David, Jehová de Israel, tu siervo y vino el Abiatar, el que había huido de los sacerdotes, el único sobreviviente, le dice, viene Saúl a matarte. Le da el mensaje a tiempo, de parte de Dios, por supuesto, porque Dios lo estaba cubriendo, Dios lo estaba resguardando a David, porque él estaba consultando con él y hacía la perfecta voluntad y había obedecido el estar ahí. Y él consulta, dice, me entregarán los vecinos en Keila en sus manos, descenderá Saúl, como ha oído tu siervo Abiatar, como me lo está diciendo. Jehová de Israel, te ruego que me declares a tu siervo. Jehová dijo, sí, él descenderá. Dijo nuevamente David, me entregará a los vecinos de Keila, a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y respondió Jehová diciendo, sí, te entregarán. Acá hay lo importante también. Es que hay que aprender de la palabra. Dice aquí algo importante. Sí, le confirma, va a ir Saúl, va a ir y pretende matarte y no le va a importar. Y él pregunta, ¿los de Keila me van a defender? ¿Harán algo por mí? No lo harán, te entregarán. Aquí hay una enseñanza importante. Haz el bien sin esperar retribución. Haz el bien porque te toca hacerlo como hijo de Dios sin esperar recompensa. La Biblia habla en los evangelios, dice, a veces pensamos hacer el bien para recibir el bien. Lo mismo, dice las Escrituras, hacen los mundanos, hacen la gente impía, hacen el bien esperando recibir bien. Esa es parte del hábito o estatus de vida del mundo. Te hago el bien, pero como es como la mía, ahora te cobro el bien que te hice. Pero aquí hay una enseñanza importante que después en los evangelios, en los mandamientos vamos a encontrar. Hacer el bien sin esperar retribución. Había salvado, pero ese pueblo estaba dispuesto también, dice las Escrituras, a entregarlo a David y a sus hombres. Bueno, más adelante para terminar. Pasadas estas circunstancias, la coyuntura de este tema, de este problema, David sigue avanzando, yendo a lugares fortificados, dice la Escritura, y en una de ellas Jonatán se entera y va a su encuentro, y en ese encuentro Jonatán le dice a Saúl y le va a darle fortaleza, un abrazo, diciéndole de que no temas, pues no te hallará la mano de mi padre Saúl, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, porque le correspondía, y aún Saúl mi padre lo sabe. Ambos hicieron un pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán volvió a su casa. Reafirmaron el pacto, el convenio inicial, cuando ellos casi se conocieron. Jonatán le pidió, yo sé que vas a ser rey de sobre todo Israel, mas cuando eso pase y mi pueblo, el ejército y mi padre Saúl sean muertos, porque seguramente pasará así, tú reserva mi vida, tú guarda mi vida, acuérdate de mí,
Eso es lo que le hace recordar, reafirma en el pacto. Bueno, consecuente a todo esto, después viene ya que sigue las intenciones de Saúl, ya deja su reinado, abandona su propósito, abandona el llamado de Dios, abandona su pueblo, abandona su iglesia y se enfoca solamente en perseguir a David. Triste historia. Pero bueno, nosotros aprendamos lo bueno de David, el mantener un corazón siempre en contacto e intimidad con Dios y consultar. Miren, David en este tránsito hizo una consulta como de 4 o 5 veces. Y de aquí en adelante vamos a ver a David consultando siempre, siempre, siempre a Dios. Y eso es lo importante. Tú quieres seguir siendo usado por Dios, nunca dejes de consultar a Dios. Que el Señor les bendiga.